Dios bendiga a cada uno de los que nos siguen en nuestro canal, diciendo las cosas como son. Hoy tenemos un tema muy interesante y es hablar acerca de la obediencia. Sabemos que el pueblo de Dios ha perecido por muchos siglos, por muchos años, por falta de obediencia. Pero tenemos que entender qué significa la obediencia. Bueno, la obediencia se trata de un cumplimiento de un mandato o un orden, mi alma adora a Dios. Sabemos que la obediencia es el método principal para que Dios pueda obrar en el ser humano. Si nos vamos bíblicamente a la Biblia, podemos ver que cuando Dios hace al hombre de una manera especial, el Señor lo prueba de una manera significativa. Lo primero que Dios le dice al hombre: mira todos esos árboles que tú estás viendo ahí. De todo árbol tú podrás comer, pero de este árbol tú no podrás comer, porque el día que de él coma, entonces tú morirás. El hombre automáticamente desobedece esta orden y automáticamente comienza a perecer y entró la muerte por el pecado. Entonces yo quiero ver la diferencia que tuvo el primer hombre con el segundo hombre, el primer Adán y el segundo Adán. Sabemos que el primer Adán fue la creación que Dios creó y el segundo vino del cielo, que fue Jesucristo, el cual se encarnó en el vientre de María. Cuando Jesús llega, automáticamente lo primero que siempre Jesús dice y relata es: yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Nunca dijo yo vine a hacer mi voluntad, porque Jesús entendía que la obediencia iba a traer poder a su vida y también el Señor se iba a agradar de lo que Jesús hiciera. Podemos ver en el capítulo 38 del libro de Juan, capítulo 6, dice de la siguiente manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos a Jesús tomar una actitud de obediencia. Jesús nunca tuvo una actitud de desobedecer a Dios y por eso Jesús venció en la cruz del Calvario. Por eso me lleva a la historia que cuando Pedro ve a Jesús, que Jesús le está contando del día de la muerte y el día de su resurrección, automáticamente Pedro le dice: ¿por qué tú tienes que pasar por esa cruz? Pero automáticamente vemos a Jesús reprendiendo a Pedro. Y no fue solamente a Pedro, sino lo que portaba a Pedro, que quería quitar el plan del maestro. Porque el maestro entendía que si no pasaba por esa cruz, automáticamente tú y yo no tuviéramos vida eterna. Jesús nunca vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Podemos ver que cuando Jesús está en el monte, en el Getsemaní, que está llorando, que está angustiado, porque realmente él sabía que iba a ser entregado por mano de los hombres. Mi alma adora a Dios. Pero lo que más me sorprende de esto es que Jesús da una palabra. Y la palabra que Jesús da es lo siguiente: Padre, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Automáticamente cuando Jesús se siente afligido, en ese momento le dijo: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces ese grato olor de obediencia que tenía Jesús provocó de que Dios estuviera con él. Y estamos viendo muchas veces que hombres y mujeres están pereciendo porque están desobedeciendo a Dios. La desobediencia en el hombre lo que trae es muerte, porque automáticamente el hombre obedece, automáticamente entra el pecado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la paga del pecado es muerte, pero vino uno que no pecó para darte vida en abundancia. Por eso tenemos que someternos a Dios. Sabemos que la ley se le entregó a Moisés, pero la verdad y la gracia se entregó por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el único camino que lleva al hombre hacia Dios. Pero Jesucristo lleva al hombre hacia Dios porque obedeció. Entonces nosotros tenemos que cumplir ese mandato y obedecer la palabra de Dios. Por eso vemos muchos hombres distorsionando la palabra para usar la palabra a su conveniencia. Tenemos que entender que la palabra no es a la conveniencia del hombre, sino tenemos que aplicar lo que dice la palabra. No podemos distorsionar la palabra, sino tenemos que aplicar la palabra en nuestra vida. Entonces no podemos solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Ella es la que nos va a iluminar nuestro camino. Porque el Señor, cuando dio su palabra, no fue una palabra falsa, sino una palabra verdadera. Entonces podemos ver que hombres de Dios perecieron por falta de obedecer a Dios. Dios le dice en la ley que no podía el hombre codiciar a la mujer de su hermano. Pero vemos la historia de David, que David codicia a la mujer de Urías. Automáticamente eso trajo un pecado tan tremendo en David que su generación iba a morir a espada, y eso le costó un precio muy alto a David. Y muchos hombres de Dios pudieron perecer porque desobedecieron.
Sansón también desobedeció a Dios. Dios le dice a Sansón, automáticamente, le dice una palabra a Sansón, no diga el secreto. Y él desobedece la palabra que Dios le da y automáticamente perece porque él no se pudo sujetar a lo que Dios le dijo. Y estamos viendo en estos tiempos que hay hombres que están muriendo, que se están secando porque no están haciendo la voluntad del Padre. Y mientras no hagamos la voluntad del Padre, entonces nosotros nos vamos a secar y vamos a comenzar a perecer porque no estamos captando lo que Dios nos dice. Y nuestros oídos espirituales automáticamente se cierran. Porque la Biblia dice que cuando el hombre fue creado, Dios caminaba con Adán. Pero cuando Adán decide tomar la decisión de fallarle a Dios, automáticamente Dios lo echa del Edén. Y cuando Dios lo echa del Edén, automáticamente sus oídos espirituales se cerraron. No pudo escuchar lo espiritual porque la carne que nosotros tenemos es una carne pecaminosa que no permite que nosotros escuchemos la voz de Dios. Pero cuando sometemos esta carne pecaminosa a la voluntad de Dios, entonces tú y yo podemos entender la palabra de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos del pecado y comenzamos a obrar de una manera distinta en la vida del mundo. Porque el mundo automáticamente nosotros nos dejamos llevar, automáticamente Dios se aparta de nosotros. Porque no poder amar al mundo. Algo que me dice la Biblia es en Salmo 143:10. El salmista David hablando se expresa de la siguiente manera. El salmista David dice y se expresa: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. Vemos que David se expresa porque David no quería hacer su voluntad, sino que quería hacer la voluntad de Dios, porque él entendía que desobedecer a Dios traía un pecado mortal y traía una consecuencia mortal a su vida. Entonces David se expresa de esta manera porque David entendía que cuando desobedeció a Dios le fue muy mal. Y por eso él quería que Dios lo ayudara a hacer la voluntad de él. Entonces cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a comenzar a caminar de una manera poderosa delante de Dios. Y vamos a ver cosas extraordinarias de parte de Dios. Pues también dice en Romanos capítulo 15, versículo 32. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. Vemos también en Hebreos 10:36, el apóstol Pablo hablando, dice de la siguiente manera: ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Ahora, cuando nosotros desobedecemos a Dios, Dios no puede cumplir lo que Él tiene para nosotros. No puede cumplir esa palabra que te dijo. ¿Sabes por qué no puede cumplir esa palabra que te dijo? Porque tú andas en desobediencia. La desobediencia lo que va a traer que Dios se aparte de ti. Dios siempre se va a apartar de los hombres cuando desobedecen a Dios. A Dios no le importa si es hebreo, si es judío, si es mormón. O sea, a Dios no le importa el tipo de persona que sea, el tipo de nación que sea. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es un hombre que se consagre a Él y un hombre que pueda entender la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? No contaminarnos con este mundo de pecado, sino santificarnos día tras día para que Dios pueda hacer su obra en nuestra vida. Y podemos ver que Jesús hizo tantas cosas maravillosas porque Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Morir por cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que Jesús pereciera para darnos vida aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. Entonces nosotros debemos entender que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios comienza a obrar a favor de nosotros. No podemos ser como el primer Adán, tenemos que ser como el segundo Adán. ¿Y quién es el primer Adán? El primer hombre que Dios creó en su creación, que le desobedeció, que se apartó del camino. Pero el segundo Adán no hizo su voluntad, sino que obedeció a Dios. Y la Biblia dice que está sentado a la diestra del Padre. Y como Él está sentado a la diestra del Padre, si obedecemos al Maestro, también nosotros estaremos al lado de Dios. Y es algo muy interesante, porque muchas veces no entendemos por qué nos va mal en la vida. Y muchas veces decimos, ¿por qué me está yendo mal en la vida? El salmista David decía, Señor, aún lo escudriña mi corazón, escudriña lo más profundo que hay dentro de mí. Entonces, él entendía que si había algo mal en él, que Dios lo sacara, para que Dios pudiera agradarse de David. Entonces, nosotros tenemos que entender, para que Dios pueda agradarse de nosotros, nosotros tenemos que alejarnos de lo que a Dios no le agrada. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios, para que Dios pueda
bendecirnos de una manera poderosa. Y hay gente que dice, no, porque me está yendo mal en la vida, pero ¿qué estás haciendo para que te vaya mal? ¿Cómo estás caminando para que te vaya mal? Entonces debemos entender que cuando nosotros obedecemos a Dios, automáticamente el Señor está a nuestro favor. Por eso mencionaba que muchos hombres de Dios comenzaron a perecer porque desobedecieron. Pero automáticamente comenzaron a obedecer a Dios, automáticamente Dios volvió y se acercó a ellos y le dio la victoria. Por eso Dios quiere tu obediencia. Dios no quiere tanto el sacrificio, porque el sacrificio no es que es malo, pero el sacrificio automáticamente te lleva a la obediencia. Si tú eres obediencia, no tienes que hacer sacrificio. A Dios tú puedes hacer todos los sacrificios que tú quieras. Y voy a la historia de un fariseo y un publicano, el cual el fariseo hacía sacrificio para Dios. Él oraba 3 veces, ayunaba 3 veces, buscaba a Dios de una manera diferente a los demás según él. Era un hombre que buscaba, pero no captaba las leyes que Dios le había dado a él. Y él se daba por el pecho y dijo, yo, Señor, que no hago esto ni aquello. Sin embargo, hubo un publicano, el cual este publicano, cuando se acerca a Dios, le dice de la siguiente manera, Padre, yo sé que he pecado, Padre, yo sé que he hecho esto, Padre, yo sé que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero yo me voy a apartar de eso. Y dice la Biblia que Dios miró más con agrado al publicano que al mismo fariseo, porque Dios quiere ver un corazón agradecido, un corazón que obedezca. Entonces Dios, cuando prueba a Adán en el Edén, Dios lo que quería era su obediencia. Pero Adán prefirió desobedecer a Dios y por la desobediencia entró la muerte. Y como ejemplo, vemos muchas madres siempre que le dan consejo a los hijos y vemos como los hijos desobedecen a los padres. Y cuando ellos hacen esto, entonces a los hijos les va mal. Porque la desobediencia lo que trae muerte a la vida del hombre. Y trae desgracia a la vida del hombre. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, al Padre que nos dio la vida, automáticamente la bendición de Dios está sobre nosotros. Automáticamente Dios va a favorecernos a nosotros. ¿Por qué Dios nos va a favorecer a nosotros? Porque estamos haciendo la voluntad de Él. Entonces tenemos que ser imitadores de Jesús. Una palabra que Pablo dijo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. O sea, el pecado que está a la puerta, Pablo decía, yo lo hago, pero lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer. Pero Pablo dio una palabra muy poderosa y dijo, por cuanto no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque él entendía que para vivir una vida en orden, él necesitaba de Cristo. Él necesitaba dejarse dominar por el Espíritu Santo. Él necesitaba dejarse dirigir por Dios. Y eso es lo que está pasando, que mucha gente no suelta el pecado, no suelta las cosas malas. ¿Sabe por qué? Porque no se ha dejado direccionar por el Espíritu Santo. No se ha dejado direccionar por Jesús. Esto no es religión, mis queridos hermanos. Por eso nosotros aclaramos y le decimos las cosas a ustedes como son. Porque hay personas que piensan, no, que yo soy de la religión mormón, yo soy del séptimo día, yo soy de los evangélicos, yo soy de los rabacucos. Pero esto no depende de qué religión tú seas. Esto depende de la obediencia que tú le tengas hacia Dios. Porque hay una sola Biblia, una sola palabra que debe aplicarse a la vida del hombre. Y es la palabra de Dios. Entonces hay gente que quiere seguir una religión porque le permite muchas cosas. Y déjame decirte que si tú sigues tus instintos para hacer lo que te da la gana, el Señor no estará a tu lado. Porque el amor del Padre no estará en aquel que hace la voluntad del mundo. Porque la voluntad del mundo es contra la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún pleitero, etcétera, entrará al reino de los cielos. Porque está cometiendo cosas que a Dios no le agradan. Entonces tenemos que comenzar a caminar como Jesús nos llamó a caminar. Debemos dejar el pecado, debemos soltar el pecado. Tenemos que obedecer a Dios y la mano de Dios estará sobre nosotros. Dios le dice a Samuel, dile a Saúl que mate a un pueblo, que había un pueblo lejano, y Dios le da una orden que matara a todos los que habían ahí, probando la fidelidad de Saúl, y también matar al rey, matar a todas las vacas, matar a todo lo que había. Y Saúl decide ir allá. Pero ¿qué sucede? Saúl no obedece a Dios. Él mató todo lo que estaba, pero dejó el rey y dejó todos los animales gordos. Pero Dios le dijo que matara a todo. Y suena duro, mis hermanos. Pero él no obedeció al Señor. Y la Biblia dice que Dios lo desechó. Se llamaba Agar ese rey. Pero él dejó el rey vivo. Entonces Saúl tuvo que coger la espada y matar a ese rey, porque la voluntad de Dios era que ese pueblo pereciera. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba en pecado. Ese pueblo perseguía al pueblo de Israel. Ese pueblo se oponía al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que Saúl no obedeció
y automáticamente quiso hacerle sacrificio a Dios con lo que tomó vivo que Dios le dijo que lo matara. Entonces a Dios tú no puedes sacrificarle cosas, sino a Dios tú tienes que sacrificarle tu obediencia. Entonces Dios le dice a Samuel, dile a Saúl que yo lo desecho, que yo no quiero su sacrificio. Dios lo que quería era la obediencia de Saúl. Y nosotros necesitamos como cristianos, como creyentes, obedecer a Dios. Y no es que nosotros no fallemos, no es que nosotros no trompecemos, porque somos seres humanos, pero no podemos estar practicando lo que a Dios no le gusta. Una cosa es practicar y otra cosa es caer y levantarse. Mientras nosotros vivamos un cuerpo de pecado, nosotros estamos propensos a fallar, pero no podemos practicar. Porque el que practica el pecado, la Biblia dice, no se constituye hijo de Dios, sino hijo del contrario. Entonces la gente está torcida últimamente. La gente no ha querido captar la voz de Dios. Y por eso vemos en el mundo tanta desgracia. Por eso vemos en el mundo tantas cosas que suceden. Y el hombre se pregunta, ¿por qué suceden tantas cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanta gente muere? ¿Por qué pasa aquello? Porque el hombre está en desobediencia. Y mientras el hombre esté en desobediencia, Dios no estará a favor del hombre. Pero cuando el hombre capte la ley de Dios, entonces las cosas caminarán diferente. Y me lleva a otra historia, mi alma adora a Dios. Que Dios le dice a un hombre, mi alma adora a Dios, que fuera a un pueblo. Y cuando Dios le dice que vaya a ese pueblo, le dice que se arrepintieran. Porque el pueblo estaba en pecado. Ese era Jonás. Dios le dice, ve a Nínive, y ese fue a Tarsis. Porque él no quería al pueblo, porque el pueblo estaba en desobediencia. Pero la Biblia dice que cuando el pueblo se puso en ayuno, se puso en oración, dice la Biblia que Dios lo perdonó. ¿Por qué Dios lo perdonó? Porque obedecieron a la voz de Dios. Y cuando obedecemos a la voz de Dios, Dios coge misericordia por nosotros. Mi alma adora a Dios. Obedece a Dios. Dios te bendiga. Y yo espero de que tú te suscribas a este canal diciendo las cosas como son. Tenemos mucho contenido para bendecir tu vida, para bendecir tu hogar y para bendecir tu familia. Dios te bendiga.